Buenas noches, estimado alcalde, presidente de Diálogos Córdoba, presidente del Círculo de la Amistad, querido también don José Javier Rodríguez Alcaide, presidente de la Audiencia, autoridades, amigos y amigas. Bienvenidos en primer lugar al nuevo ciclo que abrimos hoy tras el paréntesis de la pandemia de un foro que se ha consolidado a lo largo de los años como una de las plataformas de diálogo y debate más importantes de Córdoba, impulsada precisamente por la sociedad civil. Para nuestra entidad, esta iniciativa que compartimos con la Asociación Nuevo Milenio es una de las apuestas más arraigadas de nuestro compromiso con el desarrollo y el futuro de la provincia y un compromiso que se concreta en nuestra sede permanente y en múltiples actividades y convenios con las principales entidades de Córdoba, como saben también que es mi tierra, que es la mía propia. Después de 20 años de fructífero recorrido del foro, hoy iniciamos una nueva etapa por dos razones de peso. La primera es motivo de gran satisfacción porque retomamos la actividad después de 2 años en blanco como consecuencia, como todos sabemos, de la pandemia. Y la segunda razón tiene que ver con el homenaje que este proyecto le debe también a Amador Jover, presidente fundador de la Asociación Nuevo Milenio, además de rector de la Universidad de Córdoba y firme defensor del diálogo y del progreso de Córdoba. Unos valores que nos representan y animan nuestro trabajo. Como reconocimiento a su figura y a su legado, han decidido, pero Manolo, lo hago como propio también, después de tantos años colaborando, cambiar la denominación también del nuevo foro, que a partir de ahora pasa también a llamarse Diálogos Córdoba Foro Amador Jover. Y para esta especial convocatoria, por este doble motivo, tenemos la suerte de contar con un invitado de sesión como es el alcalde de Córdoba, que nos va a hablar de los retos de una ciudad de pasado milenario, presente inquieto y de apuesta decidida por el futuro. Es un honor, querido alcalde, tenerte hoy entre nosotros como conferenciante aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Con el acto de hoy superamos ya el centenar de eventos entre conferencias, mesas redondas, encuentros y ponencias empresariales. Hemos debatido todas aquellas temáticas que bien por su interés o bien por su oportunidad entendimos que eran interesantes para nuestra sociedad. Y lo hemos hecho de la mano de prestigiosos conferenciantes, tanto locales, nacionales e incluso internacionales, que nos han hablado sobre política, sobre economía, sobre historia, sobre deporte, sobre justicia, sobre educación y tan de moda en estos días, lamentablemente, también sobre geopolítica. En este curso del 2022, un ejercicio marcado por la última crisis internacional que tanto nos preocupa, tenemos previsto organizar 5 actos con el formato clásico de conferencias o mesas redondas y 6 coloquios en los que daremos la voz a personas avaladas por su trayectoria profesional y por su relevancia como referencia social. Tras la conferencia del alcalde de hoy, como es habitual, daremos paso a un breve coloquio que estoy seguro será también muy enriquecedor. Quiero finalizar estas palabras de presentación compartiendo una reflexión sobre el incierto momento que vivimos y el papel que nos corresponde a las entidades e instituciones comprometidas con el desarrollo cultural, social y económico de nuestra tierra. Creo que esta coyuntura tan adversa nos exige esfuerzos extras por parte de todos, una nueva alianza entre lo público y lo privado y, sobre todo, una redoblada apuesta por el consenso y la colaboración. Ese es nuestro compromiso y esa es nuestra prioridad. Se lo decía hace un momento al presidente, a Manolo, nunca mejor ahora mismo también el nombre de este foro, Nuevo Milenio, pero además diálogo, porque precisamente el diálogo es tan necesario y tan evidente en estos momentos.
Muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias de nuevo al alcalde de Córdoba por su intervención y la disposición al diálogo. Me van a permitir que diga también algo fuera de guión, aunque ya lo he dicho, y es el reconocimiento. Yo llevo 16 años de presidente de la Caja. Desde que entré, el minuto 1, ya me estaba llamando el querido Amador Jover para pedirme entrevistas, Manolo lo sabe, y para decir año tras año si íbamos a seguir la colaboración con este foro. Evidentemente, siempre le dije que sí y siempre tuvimos una predisposición abierta por la importancia, por la envergadura y también por los ponentes que han ido pasando por aquí. Pero creo que Amador fue el verdadero impulsor y además lo llevaba muy a gala y con un entusiasmo y unas ganas que ponía cada año cuando había que renovar el convenio y había que fijar los nuevos conferenciantes, que creo que es digno que hoy le hagamos este reconocido homenaje y también un reconocimiento a su persona y a su figura. Y yo, Manolo, también quiero expresarte aquí hoy públicamente que podéis seguir contando. Entonces era Almonte, después fue Cajasol, hoy es la Fundación Cajasol, para todo este tipo de foros y para todo este tipo de actividades que queráis seguir organizando desde la Asociación Nuevo Milenio, desde Diálogos Córdoba, con nosotros. Termino. Sin más, quiero ya cederle la palabra a José Javier Rodríguez Arcaide, socio de número, podría ser de número, socio de nuestro foro, que se ocupará de la presión de nuestro invitado. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y especialmente al alcalde. Muchas gracias. Buenas tardes, querido alcalde. No sabía yo que Antonio Pulido había sido paisano mío por segundo. Luego lo puedo explicar a alguien, él o yo. Sorprendentemente me llamó un miembro de la directiva de Nuevo Milenio para que presentara a José María Bellido Roche. Estaba yo saliendo para Coruña y tuve mis dudas, pero acepté por varios motivos. Fundamentalmente porque pertenezco a la asociación y, en segundo lugar, por la persona que tenía que presentar. La nueva dirección de Nuevo Milenio ha tomado la decisión de que sea yo quien presente al conferenciante de hoy. Nuevo Milenio, como se ha dicho, fue impulsada por Amador Jover Moyano, quien ha fallecido recientemente. Amador fue compañero mío en la Facultad de Veterinaria como estudiante, un año mayor que yo, en curso. Y quiso que a esta asociación se le denominara Nuevo Milenio. ¿Por qué? Porque el Nuevo Milenio traía retos muy importantes a los que la sociedad de Córdoba se enfrentaba en el año 2000. Ninguno de quienes le acompañábamos en aquellos momentos podíamos imaginar que estaríamos en trance años más tarde de una pandemia tan dura como la que estamos pasando. Pero tampoco que íbamos a entrar posiblemente en una tercera guerra en Europa. Nuevo Milenio siempre fue optimista, porque lo era Amador, y tras la pandemia ha iniciado un nuevo ciclo. Y en el marco de este nuevo ciclo, nuestro alcalde, don José María Bellido Roche, ha tenido la amabilidad de estar con nosotros esta tarde para exponer sus ideas y responder a nuestras preguntas, nuestras dudas y nuestros deseos. José María Bellido es un político nacido en el inicio del germen de nuestra Constitución
de 1978 y cumplirá en septiembre de este año sus 44 años de edad. Es un político muy joven. Y yo siento cierto gozo en este momento porque vuelven mis recuerdos de aquel septiembre de 1977 en el Congreso de los Diputados, cuando se iniciaba el camino de la ponencia que discutiría toda nuestra arquitectura constitucional actual. Y con esa misma fecha, septiembre de 1977, nacía en Córdoba nuestro alcalde, José María Bellido, quien anduvo luego por las aceras de la avenida Doctor Fleming. Yo vivía en Doctor Fleming y conocí a su familia y a sus hermanos mayor que él. Y más tarde aventuro que alguna vez se solazaba los fines de semana en el aeroclub como miembro del equipo de natación. No sé si ganó o no. Creo que sus intenciones profesionales a sus 22 años de edad, una vez licenciado en el grado de Derecho por la Universidad de Córdoba, era la de estar orientado a la empresa, dada su formación complementaria en el SIC y en el Instituto de San Telmo en Sevilla. Y aquel joven que mostraba su amor a las viejas tradiciones de Córdoba, que se incorporó al grupo de quienes defienden nuestras ermitas y que forman parte de cofradías como la de la Buena Muerte, la de la Agonía del Naranjo o la de los Dolores, no has de extrañar que le tentase la tentación de intentar servir a nuestra ciudad desde nuestro ayuntamiento. De las encrucijadas con las que se encontró en su vida, la de seguir por la vía empresarial o bien tomar el camino para servir a la ciudad, tomó este último y alcanzó el puesto de teniente de alcalde en el cuatrienio 2011-2015. Y después de otro cuatrienio como portavoz municipal del Grupo Popular en la oposición, alcanzó la responsabilidad de alcalde en el cuatrienio actual. Miren, la vida municipal es algo muy agradable. Mi padre fue concejal en el Ayuntamiento de Córdoba y siempre estuvo orgulloso de ponerle a la calle Morería el nuevo suelo que tiene, porque permite mantener la cercanía con los vecinos. El alcalde debe mantener la cercanía con los vecinos, conocer sus inquietudes, y a los alcaldes que me pidieron a mí consejo de un bando y de otro, siempre les recomendé levantarse temprano, tomar el coche acompañado por algún policía local, visitar cada semana algunos de los barrios, detenerse en algún bar a tomar café y no entrar en el ayuntamiento hasta las 10 de la mañana. Y luego dejarle nota a su equipo de gobierno sobre las inquietudes de los vecinos. Algunas de las inquietudes que yo le di al alcalde anterior y al anterior no se han resuelto para la calle en la que estoy. La última vez que hablé con nuestro alcalde como candidato fue en campaña electoral, en la terraza del Hotel Hesperia, desde donde se otea todo el horizonte de nuestra ciudad. Y en aquel ambiente me invitó a subir a su coche para regresar al centro de nuestra ciudad. Y no recuerdo si yo le di ese consejo o si él me lo pidió. José María Bellido es persona moderada, que escucha y que aprendió en San Telmo sobre las cualidades que debe reunir un buen liderazgo empresarial. Y estoy convencido que esas enseñanzas recibidas hoy las aplica a la gestión de los asuntos de nuestra ciudad y las aplica con acierto, con sabiduría e imaginación. Y dicho esto, nuestro alcalde tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me voy a permitir que comience primero saludando a Antonio Pulido,
que además, que no sé si le va a gustar que lo diga o no, hoy es su cumpleaños. Así que felicidades, Antonio. Y encantado de celebrar tu cumpleaños contigo aquí en este foro, y muchas gracias siempre, lo he dicho en alguna otra ocasión que hemos coincidido, sobre todo vinculado siempre a la obra social y cultural que tenéis en la ciudad. Muchas gracias por vuestro compromiso y vuestra apuesta por Córdoba, que especialmente por la tuya, que siempre ha estado ahí y que no tengo duda que va a seguir siendo así. Luego a José Javier Rodríguez Alcaide, que para mí, que soy un hijo, como ya habéis visto, de la transición y de la democracia, pues es un auténtico honor, que nunca pensé que fuera a ocurrirme, que haya sido tú, José Javier, quien me haya presentado, por cierto, tan amablemente, y digo tan amablemente porque has loado unas cualidades que francamente no sé si son así o no, o si las merezco, pero lo que sí tengo claro es que, digo, para mí es un orgullo que por un día me hayas presentado y me hayas presentado ante este foro tan ilustre. Saludar también a todas las autoridades que estáis hoy aquí, que habéis querido acompañar, empezando por el presidente del Círculo, el vicepresidente del Círculo, presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Sánchez Zamorano, por cierto, que fue profesor mío en Derecho, que también estudié aquí Derecho en Córdoba y me dio Derecho Penal en segundo, si no me equivoco, y no recuerdo mal. A los tenientes alcaldes, Salvador Fuentes, Mariana Aguilar, Antonio Álvarez, a Miguel Ángel Torrico, a María Luisa Gómez Calero, al resto de autoridades también militares, al presidente de la Real Academia, a todos los que estáis aquí, y por supuesto agradecer a Manuel y a toda la directiva de la Asociación Nuevo Milenio el que hayáis querido contar conmigo. Y mis primeras palabras, una vez saludado también al resto de los aquí presentes, pues tienen que ser obligatoriamente, además de corazón de recuerdo, a Amador Jover. Amador Jover es mi rector. Y digo que es mi rector porque fue el rector no solo con quien coincidí en el tiempo, en mi época de formación universitaria, sino porque a lo largo de esa formación universitaria tuve la suerte y la oportunidad de conocerlo bien, porque con algunos más de los que están aquí presentes, que está aquí Ángel Campos también, que saludo, que fue en su día presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad. Ángel era presidente, yo andaba por ahí ya con algunas inquietudes y tuvimos la suerte de trabajar codo con ese equipo rectoral que encabezaba Amador Jover y con el que, con su mérito y con su liderazgo en la universidad y en esta ciudad, se hicieron cosas muy importantes, sobre todo recuperar el campus de Rabanales, esa gran apuesta que hizo él. Y a nosotros siempre nos trató, y lo tengo que decir, a todos nosotros, nos trató con un respeto que no creáis que era tan habitual en aquellos tiempos con los estudiantes que formábamos parte de los órganos de gobierno de la universidad. Desde entonces tuve la suerte de poder mantener con él una relación con saltos en el tiempo, pero siempre fluida, por su parte siempre absolutamente cariñosa, tanto en la etapa que fui concejal de oposición, como concejal de Hacienda, como ahora cuando yo ya era alcalde. Siempre, Amador, encontré con él un apoyo, palabras de cariño, también algún proyecto que siempre ha querido poner en marcha y que desgraciadamente no ha podido ver terminado, como la Casa de las Córdobas, de la que siempre, era una pasión suya, me hablaba cuando veíamos. Pero quiero decir que comenzar, por mi parte, este foro con su nuevo nombre también de Foro Amador Jover, tener la suerte de ser yo quien lo inicie, cuando yo recuerdo, y así lo he dejado puesto por escrito en el libro de honor, los inicios de este foro, porque yo estaba recién terminada la carrera, cuando este foro daba sus primeros pasos. Tenéis socios como Ángel, que tenía una relación con Amador muy estrecha, que desde primera hora es socio de esta asociación. Recuerdo perfectamente el nacimiento de este foro, recuerdo perfectamente los primeros pasos, y es una coincidencia muy amable para mí, y de la verdad de la que también me siento muy contento, que sea quien inaugura este foro con el nuevo homenaje que se le hace a Amador Jover. Y a partir de ahí yo traía unas cuantas cosas preparadas, muchas, pero aunque consultaré de cuando en cuando, me vaya a permitir, y no sé cómo saldrá, pero me voy a permitir que responda realmente y de corazón y con el pensamiento que tengo en la cabeza y con el que tenemos todo el gobierno local, a esa pregunta que se lanza en este foro, que es que cuáles son los retos de futuro de Córdoba. Y voy a empezar diciendo algunas cosas que pueden parecer obviedades o verdades de perogrullo,
pero que muchas veces no tenemos claras. Y es que los retos de futuro de Córdoba son los retos de futuro que tenemos todos y cada uno de los que formamos parte de esta ciudad, todos y cada uno de los cordobeses. Esto, insisto, puede parecer muy básico y muy obvio, pero muchas veces se olvida, cuando se tienen responsabilidades de gobierno, que a lo que de verdad nos tenemos que dedicar, los que tenemos esas responsabilidades, es a orientar bien el futuro de nuestras ciudades, a orientar bien el futuro de nuestros ciudadanos, a resolver los problemas que nos ponen sobre la mesa, esos a los que José Javier nos decía que conviene no perder de vista todos los días dando una vuelta por nuestra ciudad y estar atentos, y sobre todo a no crear problemas nuevos. En una visión que lo más difícil siempre es hacer síntesis de cómo resumiría yo lo que ahora voy a desarrollar a lo largo de esta conferencia, de cuáles son los retos de la ciudad, yo creo que esta ciudad tenía varios retos que algunos siguen pendientes, pero que también están en vía de empezar a resolverse, o al menos eso es lo que intento yo y lo que intentamos desde el Gobierno local. El primero es tener esa conciencia de que Córdoba somos todos. Lo he dicho muchas veces, pero ¿qué significa esta frase? Que todos nos tenemos que sentir parte de un proyecto de ciudad. Todos tenemos que sentir cómo la Córdoba del futuro es una Córdoba en la que todos, absolutamente todos, nos sintamos cómodos. Eso exige diálogo, como el diálogo que lleva por nombre también este foro. Eso exige moderación, eso exige capacidad de negociación y exige también capacidad de ceder en algunas ocasiones para construir entre todos algo mucho más grande que lo que podamos cada uno de nosotros aspirar individualmente o en nuestro posicionamiento político. Exige también una visión absolutamente alejada del sectarismo de los gobiernos, de las administraciones y de las ciudades, en las que no se tomen decisiones en función de las legítimas, porque son legítimas posiciones políticas de cada uno, sino en pos de un interés general que está mucho más elevado. El segundo reto, que está muy relacionado con el primero, que creo que tenía y tiene esta ciudad, es que, por tanto, tengamos una estrategia futura de ciudad. En demasiadas ocasiones, los gobiernos tenemos un mandato de 4 años, y eso es bueno, porque es lo democrático, que cada 4 años se vote. Lo que a veces no es tan bueno es que con los cambios de gobierno también encontremos no cambios legítimos en la dirección política, sino auténticos bandazos. Proyectos que aparecen y desaparecen. Políticas que no es que cambien, sino que se orientan en sentido absolutamente contrario. Y eso está bien y es legítimo y es democrático, pero creo que es mucho mejor también que entre todos tengamos una agenda de Córdoba, tengamos un proyecto estratégico a largo plazo, que nazca de ese consenso, de ese diálogo, de ese no sectarismo, de esa moderación, de esa construcción entre todos, de forma que gobernemos quienes gobernemos, que los cordobeses son quienes quitan y ponen gobierno, tengamos una hoja de ruta que se respete con matices, por supuesto, que hagan los gobiernos que vayan viniendo, pero que se respete. Y esa estrategia de ciudad, aquí ya sí expreso un punto de vista mucho más propio, hasta ahora he hablado de cómo podemos construir entre todos, pues desde nuestro punto de vista tiene que pasar por una estrategia de ciudad que sea una ciudad emprendedora, atractiva para la inversión, generadora de empleo, saludable, integradora. Ahora hablaré bastante de algunas de esas ocasiones. Y el último de los retos que yo creo que tenemos en la ciudad es que tengamos proyectos, y algunos están saliendo, proyectos de futuro que sean transformadores. Que cerremos algunos asuntos que llevan coleando años e incluso décadas, y abramos también nuevas ilusiones con proyectos nuevos que no existían y que hoy en día pueden ser un importante futuro para la ciudad. Y todo esto lo tenemos que hacer sabiendo que el futuro es absolutamente incierto. Bueno, el futuro y el presente, porque si algo hemos aprendido en los últimos tiempos es que no es bueno hacer planes a muy largo plazo, porque luego las circunstancias nos los van cambiando. Si a nosotros nos hubieran dicho, a todos los que estamos aquí, el 15 de junio del 2019, cuando yo tomé posesión, o me lo hubieran dicho a mí como alcalde, que íbamos a vivir todo lo que estamos viviendo, pandemias, con crisis sanitarias terribles en todo el mundo y en España, consecuencias económicas posteriores a esa pandemia que también lastran el desarrollo económico
o ahora vivir, como ha dicho José Javier, una guerra en Europa que ni sabemos todavía qué consecuencias tendrá o cómo va a acabar, con una crisis económica ya desbocada, que ya veníamos tocados y ahora evidentemente esto lo va a agravar, pues seguro que ninguno de nosotros lo hubiera imaginado. Luego hay algo que tenemos que tener también en cuenta a la hora de trabajar, a la hora de enfocar el futuro, que partiendo de los principios que os he dicho antes, tenemos que tener estrategias flexibles, tenemos que tener capacidad de adaptación y capacidad de cambio porque es complicado. ¿Cómo estamos afrontando o cómo veo yo que tenemos que afrontar estos retos de futuro? Y me vaya a permitir que explique un poco de lo que estamos haciendo. Bueno, pues en primer lugar, con esa estrategia de ciudad que os he dicho. Es cierto que en muchas ocasiones lo urgente nos aleja, por lo menos durante un tiempo, de lo importante. Y es verdad que en estos 2 años y medio nosotros, si algo nos hemos tenido que dedicar, es a lo urgente, porque desgraciadamente era lo que tocaba. Teníamos que atajar una crisis sanitaria, hemos tenido que salir al rescate y al paso de una crisis económica para, sobre todo, muchos pequeños y medianos empresarios de nuestra ciudad. Hemos tenido que salir al paso de una crisis social que hacía que muchas personas en nuestra ciudad, aunque parezca mentira, en el tiempo en que vivimos, no tuvieran cómo llegar un plato de comida a su casa en los momentos más duros del confinamiento. Y eso es cierto que nos ha retrasado el desarrollar la estrategia de ciudad. Pero ahora ya sí estamos en ese reto. Estamos construyendo una agenda que es la Agenda Córdoba. Una agenda con una orientación a 10 años, donde estoy partiendo de los principios que antes os decía. Participación de toda la sociedad. Participación a través de los grupos políticos, participación a través de la sociedad organizada, agentes económicos y empresariales, agentes sociales y sindicatos, universidad, movimiento ciudadano, en definitiva, todo lo que conforma la sociedad cordobesa y la ciudad de Córdoba, que es mucho más que el ayuntamiento, y participación también de personas independientes, de profesionales de prestigio independientes, que han querido arrimar el hombro para construir ciudad. Porque esa estrategia de ciudad es algo que es un reto que se debe quedar resuelto de inmediato, en este mandato, no en sus siguientes mandatos, sino en este. Ese es un reto que yo me pongo como meta, y nos ponemos como meta en el gobierno local, que antes de acabar el mandato del 19-23 dejemos hecho esa gran estrategia de ciudad con un método de trabajo que es el que marca la Unión Europea, que es el de la agenda urbana, al cual nos hemos adaptado en este tiempo por esa capacidad de flexibilidad que os decía, pero que es importantísimo que de una vez por todas Córdoba tenga una estrategia. Y lo quiero dejar hecho en este mandato porque, independientemente de lo que pase en las elecciones de 2023, esa hoja de ruta se tiene que empezar a desarrollar. Lo tenemos que hacer, además, de una forma en el que el ayuntamiento, afortunadamente, en los años que estamos viviendo, puede aportar a la sociedad. A mí me tocó gestionar, como a muchos otros, una crisis económica terrible entre los años 2011 y 2015. La diferencia de esa crisis a la actual, siempre que esto no se alargue mucho en el tiempo, es que en aquellos años del 11 al 15, que provenía fundamentalmente de una crisis de deuda, de una exposición a deuda pública y privada en España demasiado elevada, que cuando crecieron los tipos de interés, como consecuencia también de alguna crisis de algún sector, pues hizo que todo se desmoronara. En esa crisis el ayuntamiento era un lastre, lo digo así de claro. Nosotros, y casi todos los ayuntamientos de España, teníamos una deuda muy elevada con entidades financieras, una deuda muy elevada con proveedores y una dificultad enorme para poder cuadrar las cuentas, simplemente para poder salir en el día a día. Yo recuerdo algunas cifras de aquel entonces que eran que debíamos a proveedores, cuando vino ese famoso plan de rescate a proveedores, 42 millones de euros, era lo que se debía a proveedores, y teníamos una deuda con las entidades financieras de 315 millones de euros, que eran prácticamente un 120% de los ingresos anuales que tenía el ayuntamiento. Bastante hicimos con salir adelante. En esta crisis las circunstancias cambian. El Ayuntamiento de Córdoba está en disposición de ayudar. Y lo primero que hemos hecho y queremos seguir haciendo es que esa ayuda pase por bajar impuestos. No puede ser, y en este caso estamos en una situación distinta, que el Ayuntamiento año tras año tenga un superávit, que eso es bueno, estructural, de en torno a unos 20 millones de euros, que tengamos unos remanentes de tesorería que superan los 30 millones de euros y que eso lo hiciéramos con un escenario fiscal de subida. Lo lógico es que vayamos devolviendo poco a poco ese esfuerzo a la sociedad, que vayamos rebajando la factura fiscal
que el ayuntamiento vaya teniendo cada año menos superávit, menos remanente de tesorería, que en definitiva nos ajustemos y que también así facilitemos la actividad profesional y económica en la ciudad. Son ya 3 bajadas de impuestos consecutivas, las que hemos llevado a cabo, los 3 años que hemos ido aprobando los impuestos, garantizando siempre que esa bajada no ponga en riesgo, ya digo que hay colchón, no ponga en riesgo los servicios públicos del ayuntamiento, ni ponga en riesgo tampoco las ayudas sociales que tiene el ayuntamiento. Tenemos que hacerlo además, esa estrategia de ciudad, para que Córdoba sea una ciudad atractiva. Y digo atractiva para el emprendimiento y para la inversión. En demasiadas ocasiones, y en una parte de crítica me vaya a permitir que haga, yo he visto, y lo he visto personalmente con algunos compañeros, cómo proyectos de inversión que podían venir a la ciudad se iban por muchos y diversos motivos. Unos, porque directamente se les decía no encajan en el modelo de ciudad que tenemos. Otros, porque aunque encajaban o superaban ese obstáculo que se le ponía sobre un modelo de ciudad, simplemente se tardaba demasiado en atenderlo. Y otros, porque tenían una inseguridad jurídica que les invitaba a irse a otros terrenos. Ese reto de la seguridad jurídica, la agilidad administrativa y, por supuesto, la colaboración público-privada, sin mirar los proyectos que quieran venir a Córdoba, más allá que con una lupa, que es la lupa de la legalidad, de nuestro Plan General de Ordenación Urbana y de las normas que nos rigen superiores a las normas locales, es uno de los retos que también estamos afrontando. Y afortunadamente va dando resultados, paso a paso, sabiendo que nos quedan aspectos por mejorar, porque es muy difícil echar a andar un motor cuando está mucho tiempo parado, pero va dando resultados. Hoy en día las cifras, y vuelvo a dar cifras, están ahí, las cifras de construcción de viviendas en Córdoba están a los niveles previos a la crisis del año que decía antes, de los años 2008, 2009 y 2010. Las cifras de compraventa también. Las cifras de firma de hipotecas exactamente igual. Proyectos empresariales ligados a los más diversos sectores, desde el puramente de distribución al hotelero, a los más diversos sectores, se instalan en nuestra ciudad y vienen porque saben que seguramente no van a recibir una ayuda económica porque es nuestra forma de trabajar, pero sí saben que vamos a cumplir con los tiempos que se les dice, que van a tener seguridad jurídica y que van a encontrar toda la colaboración. En esto, además, tengo que decir que tenemos la suerte de habernos encontrado con un entorno absolutamente favorable en la Junta de Andalucía, con leyes que favorecen el que cada vez sea menos la burocracia que se exige para sacar adelante este tipo de proyectos. Nosotros fuimos la primera ciudad que impulsó en nuestro término municipal eso que llaman la declaración responsable extendida, que es la que puso en marcha la Junta de Andalucía. Y se ha notado que se ha puesto en marcha esa declaración responsable. Somos también absolutamente colaboradores en las leyes que se están aprobando por parte de la Junta de Andalucía de eliminación de trabas burocráticas para la creación de empresas. Y, en definitiva, en un entorno de bajada fiscal, en un entorno de bajada de impuestos, en un entorno de colaboración público-privada, en un entorno de agilidad administrativa, de seguridad jurídica, de colaboración, en definitiva, en un entorno de más libertad económica, al final es la sociedad la que lidera la creación de empresas y la creación de empleo. Y hay otro dato que es importante y que muchas veces yo soy el primero que lo mira con sorpresa, como hoy en día en Córdoba ya hay menos desempleados que previo a la situación de la pandemia y más ocupados, que es casi más importante, que previo a la situación de la pandemia. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos todos de que, pese a estas situaciones, la evolución económica sea, por tanto, favorable. En esa estrategia de ciudad, decía antes, teníamos que cerrar, y tenemos todavía que cerrar, asuntos y proyectos que estaban pendientes desde hace demasiado tiempo y que son retos de ciudad que yo creo que muchas veces nos han llevado a todos a una cierta frustración porque no sabíamos cuál era el mal que nos afectaba para que los proyectos nunca se acabaran e incluso a unas ciertas dudas sobre la propia viabilidad de Córdoba como una gran ciudad. No podía ser que Córdoba, que es una grandísima ciudad, lleváramos 20 años hablando, incluso más de 20 años diría yo, de tener un gran centro de exposiciones, ferias y convenciones. Yo he visto
podría decir como de la canción o de la película, pero no voy a decirlo. Yo he visto de todo. Yo he visto maquetas en Levante para hacer allí un recinto ferial. He visto maquetas que se han llevado a Nueva York para hacer un centro de congresos en Miraflores. Lo que no he visto nunca, ni lo habíamos visto nosotros, era realmente que ese centro de ferias estuviera construido y a la disposición de todos nosotros. ¿Y por qué es importante? Porque Córdoba es una ciudad, no voy a glosarla yo, porque aquí estamos entre cordobeses y entre compañeros y todos sabemos de la virtud de nuestra ciudad, pero una ciudad con el pasado histórico, monumental, con la oferta cultural que tenemos de ocio, es evidente y obvio que tiene un potencial para el turismo de negocios, para el turismo de congresos. Y no era de recibo que después de 20 años solo tuviéramos un equipamiento de la Junta de Andalucía que a lo más que puede llevar son a congresos de mediana capacidad, que están fantásticamente bien, pero no que no ocupan toda la gama de congresos que se pueden celebrar y, sobre todo, no hemos tenido un sitio donde celebrar ferias profesionales. Por eso nos pusimos manos a la obra y, si nada se tuerce, que los tiempos en la construcción tampoco son nada fáciles, después de años de laberintos administrativos y burocráticos, en el mes de mayo o a más tardar en el mes de junio, estará culminado el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones en el antiguo Parque Joyero. Y a partir de ahí tenemos otro reto, toda la sociedad, que es demostrarnos a nosotros mismos que efectivamente eso era necesario. Demostrarnos a nosotros mismos que tenemos el potencial para que Córdoba sea una ciudad que acoja ese tipo de grandes congresos y de ferias. Sería absolutamente decepcionante para todos, para mí el primero, que después de 20 y tantos años hablando de esto, ahora lo abriéramos y demostráramos que todos estábamos equivocados y que ese equipamiento no hiciera falta, pero estoy seguro de que no va a ser así. Hay otros asuntos que en Córdoba teníamos casi como una herida clavada en el corazón, y hablo de caballerizas reales. Yo recuerdo, siendo un niño, porque era un niño, cuando se llevaron de Córdoba a Écija lo que creo que se llamaba el depósito de sementales. En definitiva, cuando se cerró Caballerizas Reales al uso público del Ministerio de Defensa. Pasaron años de desuso. Luego hubo iniciativas privadas y de colaboración público-privada que empezaron a recuperarlo, fundamentalmente de la mano de Córdoba Ecuestre. Pero siempre, como ocurre muchas veces en la ciudad, con cierres en falso, con iniciativas muy positivas, pero con poca seguridad jurídica. Por eso es importantísimo los pasos que estamos dando, una vez que ya está además iniciada la expropiación, para que Caballerizas Reales vuelva a ser propiedad de todos los cordobeses. Pero más allá de lo que podíamos considerar que es algo casi simbólico, que es tener la propiedad, es importante para poder fomentar y poder dar luz verde a un proyecto privado, que es el Centro Internacional del Caballo, una iniciativa de colaboración público-privada que necesita dotarse de esa seguridad jurídica para poder avanzar, que necesita que sea público para que lo podamos nosotros ceder, por supuesto respetando toda la normativa, para que Córdoba sea ese referente del mundo del caballo que merece ser, dado que en esas cuadras fue en donde nació el pura raza español, por iniciativa de Felipe II. Podría hablar, por cerrar, de proyectos que vienen de hace mucho tiempo del estadio de fútbol, que puede parecer anecdótico, pero lo más anecdótico es que cuando quisimos poner orden nos encontráramos que los suelos no se correspondían a la realidad física de lo que allí hay, que el estadio estaba todavía sin inscribir a nombre del ayuntamiento o que la expropiación, pues que creo que data del año 92, todavía estuvieran pendientes de pago 5.000 euros a una empresa que está en Alicante y que hemos tenido nosotros que terminar ese pago. Resulta cuanto menos sorprendente que después de años y años, y no estoy hablando ya tanto de gobiernos como del mal funcionamiento de una administración, te encuentres con estas situaciones. Eso dificulta mucho avanzar, porque cada vez que va uno a mover un papel se encuentra con una sorpresa nueva. Y os puedo asegurar que poner orden en cosas que llevan mal más de 20 años requiere un esfuerzo tremendo, burocrático, con notarios, con registradores, con abogados, con letrados, hasta que al final uno acaba dando con la tecla y por lo menos queremos hacer algo que puede parecer a priori sencillo, pero fijaos que no debe ser tanto cuando lleva tanto tiempo, que es regularizar esa situación, que el Córdoba pueda disponer de ese bien y que el estadio algún día, todos los cordobeses, lo veamos acabado, porque siempre lo vemos y lo estamos viendo absolutamente inacabado. Podría seguir hablando de otros proyectos que vienen de hace tiempo, pero francamente tampoco es cuestión de dedicarles más tiempo. Podríamos hablar de la Ronda Norte, que ya están cazados, y otros tantos. Pero sí nos dimos cuenta que en esa estrategia de ciudad era importantísimo
no solo acabar lo que viene de antes, sino empezar a hablar de otras cosas. Tener una estrategia que trayera proyectos que crearan riqueza en la ciudad y que nos pusieran, como decía antes de ser alcalde, donde merecemos. Y ahí es cierto que voy a hablar solo de dos, porque creo que son los dos más importantes para el futuro de nuestra ciudad, desde un punto de vista económico y desde otro punto de vista donde tuvimos una decepción, que fue en materia cultural, al perder la capital del 2016, que también necesitábamos un revulsivo. Y hablo de la base logística y hablo de haber logrado que Córdoba sea la sede de la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporani 21 en el C3A, también en Miraflores. La historia de la base logística es la historia, desde mi punto de vista, de un éxito colectivo de la ciudad. Porque estoy viendo también aquí a Librado Carrasco, que siempre me gusta saludar cuando lo veo, porque esto no ha sido ni un regalo, como he leído en alguna ocasión, por gente que debe estar o poco documentada o con muy mala fe, porque no ha sido un regalo, ni ha sido tampoco una jugada de despachos política, ni ha sido tampoco solo una idea o un proyecto que hayamos trabajado desde el gobierno local. Esto ha sido la historia de un éxito colectivo. Ha sido la historia de saber ver cómo en defensa había un proyecto que llevaba, pues también, más de una década dando vueltas por si se realizaba o no se realizaba, que era concentrar todas sus bases logísticas, que tienen 12 por toda España, en una sola base, que por cierto, ahora que estamos desgraciadamente leyendo noticias a diario en redes sociales de la guerra de Ucrania, nos estamos dando cuenta de lo importante que es la logística militar en el desarrollo de las operaciones. Ver cómo eso era una oportunidad para una ciudad como Córdoba por nuestra ubicación, por nuestra conectividad, por todos los medios, por la relación que ya teníamos con el ejército y con el ejército de tierra en concreto, también por nuestra ubicación estratégica en el flanco sur europeo y español, también por la ubicación que teníamos respecto a todas las fuerzas blindadas y las fuerzas de ruedas del ejército en toda España, pero sobre todo por ver cómo éramos una gran ciudad con capacidad para acoger lo que va a suponer esa base, que además de la inversión de 350 millones, que además de las posibilidades que ahora hablaré futuras, supone albergar a 1.600 familias. Y eso no es tan sencillo. 1.600 familias suponen recursos educativos, recursos sanitarios, recursos de servicios públicos, y Córdoba estaba en disposición de poder hacerlo. Y tuvimos también todos el acierto de colaborar y sumar juntos. Y ahí estuvimos todos los partidos políticos, todas las instituciones, con un papel muy destacado, y por eso saludaba a Librado Carrasco, de la Universidad de Córdoba, que ha sido el gran socio del Ayuntamiento en esta misión, en el cumplimiento de esta misión. El resto de instituciones públicas, Diputación Provincial, Junta de Andalucía, la sociedad en general, con todas las agentes económicos y sociales, todos juntos yendo a presentar una candidatura que francamente hemos ganado por méritos propios, y tengo que decirlo claramente, entre otras cosas por esa situación financiera de la que hablaba antes, porque nosotros aportamos a ese proyecto de 350 millones directamente 25 millones de euros, que aportamos todos los cordobeses, de lo que hemos pagado con esos impuestos que estamos bajando, pero de los que todavía tenemos dinero. Porque aportamos además el coste de las obras de urbanización, porque aportamos unos terrenos envidiables, cuyo planeamiento ya estaba aprobado, con una conexión directa a la Autovía de Madrid y con fácil interconexión con las vías férreas. Porque la Junta de Andalucía aporta 100 millones de euros directos para ese proyecto de 350 y también los costes de urbanización. Y en definitiva, porque teníamos el mejor proyecto. Y a partir de ahí lo que tenemos es una magnífica oportunidad. Una oportunidad de futuro que yo siempre lo digo, no nos va a tocar, ni me va a tocar a mí como alcalde, ni al actual gobierno local, desarrollar por completo. A nosotros nos queda la tarea de culminar, que empiece la obra, de que se acabe esa obra, de dejar a la ciudad preparada para aprovecharla. Pero el futuro tiene todo que ver con la logística. El futuro tiene todo que ver con la industria 4.0. El futuro tiene todo que ver con una posición envidiable para atraer empresas que sean subsidiarias de ese sector industrial militar terrestre, igual que ocurre con la industria militar naval en Cádiz o con la industria militar aérea en Sevilla. Y por eso este proyecto es tan importante, por sus cifras en sí mismas, 350 millones de inversión, 1.600 empleos,
pero sobre todo por lo que puede aportar de oportunidades de futuro. Y el otro proyecto de futuro y estratégico de ciudad tiene todo que ver con la cultura. Si uno tiene que ver con la industria, esa reindustrialización de Córdoba, de la que tanto también hemos escuchado hablar tantas veces, otro tiene que ver con la cultura. Yo creo que todos, y vosotros que estáis aquí, habéis reflexionado muchas veces sobre esto, nos llevamos una profunda desilusión al no ganar la capitalidad en 2016. Y necesitábamos también hacer apuestas fuertes y firmes porque nos situáramos de nuevo en el mapa cultural. Y eso es lo que hemos hecho de la mano, nuevamente, de la Junta de Andalucía y de la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary 21. Un edificio como el C3A, con 30 millones de euros de inversión, que desgraciadamente durante estos años la inmensa mayoría de los cordobeses no han conocido. Hemos vivido, y hablo en plural porque creo que ha sido la mayoría de la ciudad, de espaldas a ese edificio. De espaldas a un magnífico y precioso edificio con unas prestaciones fantásticas, pero que nadie sabía muy bien para qué servía. Una ciudad que tiene un pasado patrimonial e histórico, somos la única que tiene 4 declaraciones Patrimonio de la Humanidad indiscutible, pero que a su vez también necesitaba empezar a actualizarse en la oferta cultural contemporánea. Y por eso vimos una oportunidad, y os puedo asegurar que, como en el otro caso, ni nada se ha regalado, ni éramos los únicos que aspirábamos a tener esa colaboración, ni tampoco es que lo mereciéramos porque nosotros, siendo los mejores, teníamos que demostrarlo. Nadie nos da nada tan fácilmente. Y nos pusimos a trabajar con la Junta de Andalucía, a colaborar y a explicarle nuevamente a quienes eran los promotores de esa idea, que es la Fundación Thyssen-Bornemisza, cuáles eran todas estas potencialidades que teníamos en Córdoba, qué es lo que la ciudad le podía ofrecer a su colección, a su proyecto, cómo podíamos trabajar con jóvenes creadores, cómo podíamos ofrecer otros espacios en la ciudad para desarrollar sus proyectos, cómo podíamos ponerle en contacto con todo un sector cultural y de talento que hay en la ciudad que iba a colaborar perfectamente con ellos como ya lo están haciendo. Y eso, y también tengo que decirlo, y una oferta económica muy sustanciosa es lo que al final ha hecho que hoy en día, el 1 de abril, se inaugure la primera exposición de esa fundación, que el otro día todos los cordobeses y Córdoba saliera nuevamente, que hacía 20 años que no salíamos, en el New York Times, que dedicó todo un reportaje a esta colaboración y a ese arte contemporáneo que vamos a poder disfrutar en Córdoba, y cómo Córdoba, además de tener en el mundo cultural un fantástico pasado, pues ya tenemos también un maravilloso presente, una colección de primer orden, y ligamos nuestra marca Córdoba a una marca mundialmente conocida en el ámbito cultural. Pero decía al principio que los retos de Córdoba son los retos de los cordobeses. Y voy a ir acabando porque tampoco quiero alargar más para que haya posibilidad de hacer un turno de preguntas real. Y cuando digo que las necesidades son las reales de los cordobeses, lo digo ¿por qué? Porque muchas veces, y también lo he vivido en primera persona, y son errores que no estamos ninguno libres de cometer, yo el primero y mi gobierno también, desde los gobiernos, desde las administraciones, de los poderes públicos, nos desviamos, como decía José María Rodríguez Arqueí, de lo que de verdad importa. Yo aquí lo he dicho muchas veces, con una expresión muy cordobesa, que es que tenemos que dejarnos de pegos y dedicarnos a lo importante. Muchas veces generamos polémicas donde no las hay. Generamos debates que fracturan a las sociedades y que nos hacen, que a veces es divertido, ¿no? Tienes debates de taberna, debates de bar, esto es como cuando hablas de fútbol, y puede ser entretenido, pero hace perder mucho tiempo y muchos recursos a las sociedades y a las administraciones, en este caso al ayuntamiento. Y por eso nosotros, y yo en eso tengo un empeño muy especial, tengo claro que tenemos que estar dando soluciones a problemas reales y proponiendo, ya en asuntos que no son de tanto calado de ciudad, como lo he dicho antes, pues mejoras para el futuro de la ciudad. Por eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Y cuál es mi empeño en los próximos años? Córdoba tiene que ser y va a ser en el futuro una ciudad más verde, más saludable, más integradora. Mirad, y aquí todos vamos a compartir una reflexión, porque todos somos cordobeses y no hay más que pensar mentalmente, como os voy a invitar a que lo hagáis ahora para darse cuenta. Córdoba ha crecido, afortunadamente, mucho en las últimas décadas. Ha crecido hacia el levante, ha crecido hacia poniente,
Y ha crecido con barrios y distritos casi completos que hace 20, 30 años ni siquiera existían. Algunos hace ya más. Tenemos un barrio entero, como es el de Fátima, tenemos distritos enteros en noroeste, con barrios como el de la Ruzafilla, con los barrios que han crecido alrededor de la avenida de Cañito Bazán, de Arroyo del Moro, con los barrios que están creciendo debajo del Parador y alrededor del Patriarca. Pero ¿qué echábamos en falta en ese crecimiento? ¿Dónde estaban las zonas verdes y dónde estaban los equipamientos? Se ha crecido urbanísticamente, pero no se ha cuidado la casa común. Se ha crecido como ciudad, pero hemos crecido solo en lo que tenía un aprovechamiento económico y nos hemos dejado atrás aquello que ofrece calidad de vida a nuestros vecinos. Mirad, yo, como ha dicho José Javier, nací en la Cruz Roja, vivía en Fleming y por tanto me crié en Vallellano. Y yo tenía al lado de mi casa unos jardines y unas zonas verdes que cuando éramos niños podíamos salir allí a corretear, a jugar, a hacer lo que quisiéramos en un entorno seguro. ¿Dónde están teniendo eso los niños de Fátima? ¿O dónde están teniendo eso los niños que hoy en día son lo que éramos nosotros hace unos años de todas las zonas de Poniente? Por eso estamos creando el Anillo Verde, con el Parque de Levante, que también después de décadas de reclamaciones vecinales está siendo una realidad. Por eso vamos a poner en marcha en este año, y Salvador Fuentes, que está aquí, sabe que tiene que ser este año sí o sí, el Parque de la Ruzafilla. Por eso hemos puesto en marcha el Parque del Flamenco. Por eso hemos puesto en marcha, que por cierto el otro día, ayer mismo, pude aprovechar el domingo para dar una vuelta por el Parque Periurbano, este es un parque de otra forma, más como los Villares del Patriarca. Por eso se están arreglando los jardines y el parque y el circuito del Tablero. En definitiva, estamos haciendo lo que hace muchos años, cuando hablaba de estrategia de ciudad, ya se puso en el Plan General de Ordenación Urbana, que es la principal herramienta para tener una estrategia de ciudad. No estamos inventándonos parques que no hubiera alguien ya pensado. Lo único que estamos haciendo es ejecutarlo. Desgraciadamente, algunos con muchos años de retraso. Pero es que esos parques, esas zonas verdes, son además espacios de convivencia. Al final, cuando uno tiene servicios públicos, equipamientos públicos de calidad, no solo está favoreciendo que tengamos una oferta de ocio, cultural, de salud, de mucha calidad, perdón por la redundancia, para los vecinos. Estamos propiciando que haya espacios de encuentro, porque si hacemos esos equipamientos públicos de calidad, allí van a ir todos, los que tienen más y los que tienen menos, los que son de una forma y los de otra, porque van a tener la mejor oferta, como va a pasar con la ciudad de los niños, que también estamos arreglando y que puede parecer una actuación menor, pero que es el ocio infantil de muchos niños de nuestra ciudad que no pueden hacerlo de otra forma. Pero tener una ciudad de los niños de mucha calidad favorece que allí vayan los niños, y perdón por la expresión, nuevamente, de los que tienen más o de los que tienen menos, y que allí se encuentren y que convivan. Y la convivencia siempre es buena porque, lejos de fracturar la sociedad, la une más. Y problemas reales de los vecinos, en la línea, vuelvo a decir, con lo que decía José Javier, son aquellos vecinos que tenían problemas de movilidad, gente que está en silla de ruedas o en carrito, y no podían salir de sus casas, y hoy en día sigue habiendo quienes no pueden salir de sus casas, porque viven en plantas altas y no tienen ascensor. Y hay barrios enteros en nuestra ciudad donde eso es una tónica del día a día. Y eso es un problema real de muchos vecinos. Y si queremos hablar de una Córdoba más social, más integradora, de una Córdoba más accesible, tenemos que empezar, creo yo, porque la gente al menos pueda salir de sus casas. Y también ha habido décadas con muchas promesas sin hacer nada, y nosotros ya llevamos modestamente del Ayuntamiento 2 ejercicios presupuestarios donde hemos puesto 1 millón de euros para hacer este tipo de actuaciones, y ya hay muchas comunidades de vecinos que están pudiendo poner ascensores. Y yo he visto, porque no me lo han contado, porque lo he visto yo, a gente llorar, a personas muy mayores llorar, porque no podían salir de sus casas y les tenían que bajar o ayudar con el carrito o con el andador. Y hemos logrado que la Junta de Andalucía también nos eche una mano y se fije, y tengamos ya un proyecto financiado conjuntamente de 5 millones de euros para atender a más de 50 comunidades de vecinos, comenzando por un barrio como el de San José Obrero, en el distrito de la Fuensanta, y más que van a venir en el futuro. Y eso es atender problemas reales de vecinos de Córdoba. Igual que es atender problemas reales de Córdoba, atender a la educación. La educación es básica para el futuro, porque al final, si no hay una educación de calidad para todos, estaremos educando a
hoy en día niños y mañana adultos de primera y de segunda. Si el modelo educativo no iguala la calidad de la educación pública con la de la educación concertada y la educación privada, pues generaremos una brecha de desigualdad en esos niños desde pequeños que será muy difícil igualar en el futuro. Más allá de que, como comprenderéis, eso excede a las competencias de un ayuntamiento, si hay algo que nosotros tenemos en nuestro debe, que es que el equipamiento donde están los colegios sí tengan la mayor de las calidades en cuanto a sus infraestructuras. Y en Córdoba además hace calor y en verano los niños sufren. Y por eso, con muchos inconvenientes, porque aquí es verdad que tengo que decir que hemos tenido muchos inconvenientes uno detrás de otro, pero se han invertido casi 10 millones de euros en mejorar la climatización y ya os adelanto que vamos a preparar un proyecto futuro para comenzar con la rehabilitación de nuestros colegios, porque muchos datan de los años 60 o años 70 y después de tantos años merecen una reforma muy, muy, muy profunda. Porque, insisto, es el futuro de nuestros hijos, es el futuro de nuestros nietos. En definitiva, podría hablar de retos, porque retos, os digo la verdad, fijaros si llevo ya hablando un buen rato y he hablado solo de unas cuantas cosas. Y os lo digo porque muchas veces, y esta es una sensación que tenemos los que formamos parte del gobierno local y yo como alcalde, los retos muchas veces son casi inabordables. Esta ciudad tiene mucho por delante. Podríamos hablar ahora de la plantilla, de la policía local, de los retos de los... Voy a repasar solamente con los concejales que están aquí, de los retos que tienen con los bomberos, del casco histórico, que está aquí la concejal del casco histórico. Imaginamos si tenemos retos con el casco histórico para lograr que no para que no haga despoblación del mismo, para que sea compatible el turismo con la vida de los vecinos, para que sigamos conservándolo. Podríamos hablar también, ella también es concejal de participación ciudadana, donde desgraciadamente vemos un envejecimiento de las personas que participan en la participación ciudadana y un riesgo de ruptura, y donde tenemos que ir a las nuevas tecnologías. Podríamos hablar de los retos que tenemos de atención ciudadana en la ciudad para que podamos acercarnos más, y está aquí Antonio Álvarez, de una forma más ágil y más eficaz a los ciudadanos. Podríamos hablar de la cantidad de cuestiones que hay, de estas pegadas al terreno, en las infraestructuras que tenemos en cada uno de nuestros barrios y cómo mejorar también la eficiencia, el consumo energético en estos tiempos. Está aquí también la concejal de Cultura y de Fiestas, que es Mariana Aguilar. Pues imaginaros también el mundo de la cultura, que ahí hemos dado un pequeño repaso, pero todo lo que queda por avanzar, y solo quiero apuntarlo para aprovechar el talento joven, porque no solo se puede vivir, insisto, de historia, ni tampoco de grandes colecciones, sino dar salida al talento joven en la ciudad, y estamos trabajando. Está aquí Salvador Fuentes, que lleva urbanismo, vivienda, hacienda. Pues imaginaros también proyectos como estamos desarrollando, como el de los pisos para mayores, en Joaquín Samaranarro, y los retos que tenemos de futuro para toda esa población mayor, que quiere tener una vivienda, pero que quiere también tener autonomía y cercanía. Y esto solo viendo las caras de los concejales que están aquí. Lo digo porque es verdad que gobernar es tomar decisiones, y gobernar es administrar recursos que no son infinitos, son absolutamente finitos, porque además salen del bolsillo de todos nosotros. Y gobernar tiene dificultades, y gobernar una ciudad tiene muchas dificultades. Pero esos retos, y con esto sí termino, sí os digo, la forma de afrontarlos, y con esto quiero resumir y terminar, tiene que ser siempre elevando la mirada, tiene que ser siempre sabiendo sumar entre todos, tiene que ser siempre buscando el consenso y el acuerdo. Y nosotros creo que si de algo no se nos puede acusar en estos años, es de haber rechazado acuerdos o no haberlos propiciado. Hemos buscado acuerdos a izquierda y a derecha, con empresarios y con sindicatos, con movimientos ciudadanos, con peñas, en definitiva, con toda la sociedad cordobesa buscando acuerdos. Tenemos que pensar siempre también en el largo plazo, haciendo estrategias de ciudad, para que no haya bandazos. Yo sé que detrás mía vendrá otro u otra, y que evidentemente tendrá otros proyectos y tendrá otras ideas, y querrá darle matices a algunos de los que haya, pero vamos a intentar dejar un guión en esta ciudad para algo más de largo plazo de lo que son solo 4 años. Pero sobre todo tenemos que afrontarlo con ilusión, con la ilusión que nos da saber que estamos en una de las ciudades mejores del mundo, y no lo digo no lo digo por decir, sino porque en su día fuimos capital del mundo, y que afortunadamente tenemos potencial y proyectos para, en esta situación tan extraña que nos está tocando vivir, a pesar de eso, mirar al futuro con optimismo. Así que, de verdad, muchas gracias de nuevo por permitirme esta invitación. Disculpad si he divagado, porque al final he preferido hacer un discurso sin leer y simplemente exponiendo de forma abierta
lo que pienso y a partir de ahí quedo a vuestra disposición para el coloquio que ahora se va a producir. Muchas gracias. Sí. Hola. Muchas gracias, señor Bellido. Muy interesante todo lo que ha dicho, pero yo creo que ha hablado usted un poco de... ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Un poco de Cordobilandia. Yo le voy a hablar un poco de Córdoba. Somos una de las ciudades con más pobreza y más paro de España. Casi el 35% de la población cordobesa está en riesgo de pobreza, un paro del 22%. ¿Cómo? Sí, le estoy haciendo... Pero vamos a ver, si yo le hago la pregunta y él me responde de Cordobilandia, no es la Córdoba que yo quiero que él me responda. Pero es que si no le hago la exposición, mire, hágala usted. Sí, soy José Fernández Salguero, profesor de la Universidad de Córdoba. Quería preguntarte una cuestión. Vamos a ver, a los pocos meses de tomar posesión como alcalde, estuviste en los desayunos del diario Córdoba, me parece, ¿no? Que te presentó Nieto. En aquella época y en ese día, a todos los que estábamos allí presentes, nos extrañó muchísimo la cantidad de licencias pendientes que había en ese momento de concesión, ¿no? Sabiendo que hombre, las licencias de obra tienen una importancia tremenda sobre el motor económico de la ciudad, quería preguntarte cómo ha ido evolucionando ese tema respecto de esas cifras que nos alarmó a todos y que no recuerdo exactamente, pero eran muy cuantiosas. Gracias. Yo la cifra exacta de entonces tampoco la recuerdo ya porque esto fue antes de la pandemia, pero sí tengo las cifras actuales que antes he apuntado solamente, pero aquí las tengo más detalladas de la situación que hay actual. Y luego voy a hacer algo de autocrítica, no creáis que esto, lo he dicho bastantes veces a lo largo de mi intervención. A ver, actualmente en Córdoba hay 3.362 viviendas en comercialización, de un total de 77 promociones y como te decía antes, esas son evidentemente para que salgan las promociones de la vivienda antes tiene que tener la licencia, si no es imposible, ¿no? Como te decía antes, nosotros fuimos los primeros que ayudó mucho a desatascar esta situación, que junto a la Junta de Andalucía, porque ellos lo sacaron en su ley, fuimos a la declaración responsable simplificada. Salvador Fuentes te lo domina mucho mejor que yo, y luego quiere ya que te explique más detalladamente fuera del coloquio. Y eso hoy en día está mejor, sin ser excesivamente tampoco conformistas. ¿Por qué? ¿Qué nos queda por mejorar sobre todo ahí? Nos quedan por mejorar las licencias que tienen más que ver con lo pequeño. Te explico por qué. Nosotros hemos tenido claro, y eso lo expliqué ese día también, si lo recuerdas, ese día expliqué que íbamos a hacer varios carriles de entrada o de tratamiento de licencias en la gerencia. ¿Por qué varios carriles? Porque no podemos tratar igual un proyecto que genere empleo y un proyecto de una inversión millonaria que un proyecto de una pequeña reforma, que es muy importante para quien lo hace y merece una gran atención, pero que tiene un impacto en la ciudad mucho más limitado. En todos esos proyectos grandes, francamente,
no acumulamos retrasos. O sea, Frank, estamos en una cifra absolutamente razonable, yo diría que al día. Si ahora mismo no hay grandes proyectos que estén pendientes, más allá de los que tienen unas dificultades que implican modificaciones de planeamiento, otro tipo de cuestiones que evidentemente tienen una trayectoria más larga, pero lo que es solo licencia va muy bien. ¿Dónde tenemos todavía pendiente mejorar? En eso que es más pequeño, fundamentalmente porque ahora es cuando se están incorporando más arquitectos a la gerencia, que son los que van a hacerse cargo de esa parte, que es donde sí seguimos acumulando un retraso, no tan grande como el anterior, pero donde sí sigue habiendo un retraso. Y eso te definiría que es como el panorama actual después de haber aplicado esas soluciones que hace más de 2 años, como bien dices, apunté los problemas que había y las soluciones que íbamos a dar en ese desayuno del Diario Córdoba. Gracias. Sí, ahí tienes otra cuestión. Hola, buenas tardes. Gracias por su conferencia. Yo le quería preguntar por el tema que es el tema de Córdoba, que es el desempleo. Y el desempleo. Yo quería que nos comentaras sobre el desempleo. Además, el desempleo es un problema histórico, pero hoy tiene soluciones diferentes. Quiero decir que hoy los mercados son plataformas, las empresas son startups, los trabajos son digitales. Los jóvenes de hoy sois gente muy preparada. Entonces, creo que se desaprovecha mucho todo el talento simplemente pensando que el desempleo es algo que naturalmente nunca va a resolverse. Parece ser que nunca podremos llegar nosotros a tener desempleos del 4 o el 5%, que es el desempleo típico de pleno empleo de cualquier parte del mundo. Y si alguna vez... la pregunta que le quería hacer, la pregunta que le quería hacer es si el desempleo ha de resolverse en España, ¿cómo cree que debería de resolverse en Córdoba, que es donde el desempleo es más profundo? Bueno, vale, gracias. Mira, vamos a ver. Eso da casi para una conferencia entera. Pero voy a tratar de resumir la visión que yo tengo y la que tenemos, ¿vale? Primero vamos a las cifras objetivas, ¿vale? Las cifras reales, a día de hoy, lo he dicho antes, está a la disposición de cualquiera, es que hoy en día el desempleo en Córdoba, en capital, que se mide en los datos del Instituto, bueno, del Servicio de Empleo ante el Instituto, iba a irme yo al INEM, también empiezo ya a tener mi año. En los datos de paro registrado, hoy en día, insisto, tenemos menos desempleo que antes de marzo del 2020 y ya no somos la capital de provincia con más paro, ni siquiera en Andalucía. El número de ocupados, que es la otra forma de medir el empleo, por las personas que están paradas registradas o por el número de ocupados. Tenemos más ocupados también que antes de la pandemia. Y en los datos provinciales, porque esos son provinciales, que son los que mide la encuesta de población activa, pero donde evidentemente el peso de la capital es muy elevado, hemos experimentado una mejoría que va en sintonía con estos mismos paros y hemos dejado de ser, y de lejos, de las provincias con más paros de España. Digo porque también todos vayamos poniendo en contexto las cifras, porque tenemos muy metido en nuestro corazón, diría, más que en nuestra cabeza, esa herida del desempleo, pero afortunadamente los últimos datos van en una línea buena, con toda la prudencia del mundo. También con todo el optimismo, ¿por qué? Porque no se nos olvide que estos datos están saliendo en una situación muy complicada para muchos pequeños y medianos empresarios autónomos, que son los que generan empleo, no para nosotros, que han visto durante un tiempo cómo no podían abrir, o tenían restricciones horarias, o tenían restricciones en su actividad, y a pesar de eso estamos saliendo con pujanza de esa situación de crisis. Mira, cuando yo valoraba los datos, y ahora voy a entrar en recetas y en soluciones, pero digo primero por contextualizar los datos. Todo esto lo digo con mucha prudencia, porque cuando valoraba estos datos, que los últimos que salieron, lógicamente, fueron los de febrero, que eran objetivamente buenos, yo decía una cosa, decía, estos son los datos de hoy. Pero ahora viene otro reto. Viene la guerra de Ucrania, viene una crisis económica galopante, con cifras muy elevadas, costosas de costes de suministro, con cifras muy elevadas de costes energéticos, con lo cual
pues son situaciones que son muy complejas. Y a nadie se le escapa, creo que a ninguno de los que estamos aquí, que es muy evidente que en este caso el contexto macroeconómico afecta al empleo en la ciudad de Córdoba. Es obvio que no nos podemos aislar. Dicho esto, a ver, las recetas para la creación de empleo en la ciudad de Córdoba pues tienen todo que ver con lo que he contado, porque al final esto no deja de ser un programa de ciudad y un programa económico, que es lo que he querido resumir. Yo por donde creo que debéis la senda, que por ahora, insisto, la tendencia no es mala para estos 2 años, que son los que yo llevo gobernando en la ciudad de Córdoba. Pues primero pasan por bajar impuestos. Lo digo así de claro, es decir, al final, aunque la factura fiscal de un ayuntamiento es modesta, para una empresa, todo ayuda. Yo ahora mismo tengo, porque lo bueno que tiene uno cuando se dedica a la política local, que las cosas las sigue viendo. Yo tengo compañeros, que eran compañeros míos de promoción de colegio, que tienen pequeños negocios en Córdoba, en concreto una panadería, y su factura de la luz y su factura del gas, la del gas se ha triplicado y la luz se ha duplicado en los últimos meses. ¿La factura fiscal para él es la más importante? No. Si le bajamos impuestos, por lo menos le echamos una mano, sí. Por lo menos vamos a ir quitándole carga. Es lo que puedo hacer. Yo no tengo capacidad de influir en el coste de la luz y de la energía. Tampoco sé si tuviera capacidad de influir si lo podría solventar. Pero como tú dices bien, mis responsabilidades son estas, yo te digo en mis responsabilidades lo que nosotros podemos hacer, lo que estamos haciendo en primer lugar, que es bajar impuestos. En segundo lugar, el empleo lo crea la sociedad. No lo crea el ayuntamiento ni lo crea la administración pública, lo crea la sociedad. Por eso, ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer? Dar facilidades. Una facilidad es bajar impuestos, pero la otra facilidad, y lo he dicho, y también tiene relación con la anterior pregunta, es la seguridad jurídica para el que quiere invertir, la agilidad administrativa, y entre otras cosas en licencia, para el que quiere invertir, y estar abiertos a la colaboración público-privada bien entendida. Porque eso facilita que vengan más empresas, que haya más inversiones en la ciudad y que al final se generen más empleo. En tercer lugar, proyectos tractores de ciudad. Al final, Córdoba, y ya hablamos de Córdoba también en concreto, se tiene que reindustrializar. La reindustrialización no se improvisa de un día a otro. Yo recuerdo cuando se cayó el sector de la construcción, que en Córdoba había empresas muy señeras y muy punteras, pues todos vimos el drama que tuvimos. Y no podemos sustituir de un día a otro el sector de la construcción por otro sector. Tampoco podemos improvisar una reindustrialización de la ciudad ni en 2, ni en 3, ni en 5 años, francamente. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Pues traer proyectos que faciliten esa reindustrialización, ensanchar en definitiva la base de los sectores productivos cordobeses. Por eso el proyecto de la base logística es tan importante, porque no solo supone que ya de por sí 1.600 empleos son empleos, es decir, ya son 1.600 personas menos en esas listas del desempleo. Pero insisto, lo más importante es que nos abre, primero, y ahora lo desarrollo un poco más ya aprovechando tu pregunta, la logística. ¿Cuántos años llevamos hablando de la industria logística en Córdoba? Yo desde que tengo memoria políticamente hablando, te diría. Va a venir la base de toda la logística del Ejército de Tierra en España a Córdoba. Vosotros, todos ustedes recordarán cuando la brigada Guzmán el Bueno, la brigada del Muriano, pasó a ser brigada del Euroejército. Y todos recordarán cómo estaba la carretera que iba al Muriano. Y todos vemos cómo está ahora, porque no podemos tener una unidad de intervención rápida y que salga por una carretera de tercera. Pues hombre, en buena lógica, y esto ya es una cuestión de Estado, si en Córdoba va a estar ubicada la base que va a centralizar la logística de todo el Ejército de Tierra en España, vamos a tener que tener unas buenas conexiones, y en este caso me refiero a la ferroviaria, que es un proyecto que es importantísimo para nosotros, que es el ramal central, que antes no lo he tocado. Eso que conecta el puerto de Algeciras con Francia por vía férrea y que va a pasar por Córdoba, que ya está en presupuestos del Estado y que estoy convencido que ahora se va a acelerar, por motivos obvios, porque si van a venir a Córdoba a mantenerse todos los vehículos de ruedas, todos los carros de combate del Ejército, pues me imagino que muchos querrán venir en el futuro, porque además ahorrarían costes y también energías verdes, en plataforma ferroviaria. Y eso nos da oportunidad de tener un centro logístico de primera magnitud en la ciudad, aprovechando que viene esa infraestructura. ¿Qué tenemos pendiente? Hay que desarrollar suelo, no solo lo del polígono de la Rinconada, que tendrá una segunda fase, colaboración público-privada en el polígono, en la actuación industrial que va en el Álamo, que es saliendo por la carretera de Sevilla, por la autovía hacia Sevilla, y más suelos que tendremos que poner en carga todos en los próximos años
como también se está poniendo en carga el CETIN, el Centro Logístico Intermodal de Liguerón, que ya lo ha puesto también la Junta de Andalucía. Pero ahí tenemos una oportunidad fantástica. Segunda oportunidad de reindustrialización que va ligada a la base logística, la de la industria 4.0. ¿Por qué? La base militar no es solo un taller de mantenimiento, digámoslo así, es también un taller o un centro de investigación. Y miro a Librado porque de eso sabe mucho, que es de la universidad. Un centro de investigación, un centro de desarrollo. Por ejemplo, el mantenimiento que se hace ya es un mantenimiento predictivo, ligado a la investigación. Y hay muchas industrias, evidentemente, todas las que tienen que ver, que trabajan con el Ejército de Tierra y muchas universidades, y sobre todo la Universidad de Córdoba, en el desarrollo de todos esos programas. Eso nos da oportunidades de futuro de que parte de esas industrias vengan aquí. Con lo cual tenemos dos potenciales reindustrializaciones, y digo potenciales porque esto tenemos que trabajarlo entre todos, y ya no solo el ayuntamiento, el resto de administraciones públicas y toda la sociedad. Nosotros podemos traer aquí este proyecto. Ese proyecto va a facturar al año aproximadamente, para que nos hagamos una idea, alrededor de 1.000 millones de euros, que es no el presupuesto del proyecto, lo que cada año tiene en contrataciones Ejército de Tierra ligado a ese centro. Esos 1.000 millones de euros se van a gestionar aquí. Las empresas van a poder optar a ello. Evidentemente ya es la empresa la que tiene que hacer los deberes para poder lograrlo y para que se queden en Córdoba. La oportunidad ya está ahí. Con eso tendríamos dos oportunidades de reindustrialización. En tercer lugar, algo que tampoco he dicho en mi intervención inicial, porque no me daba tiempo a hablar de todo, pero que sí lo tengo muy claro, y es una apuesta que estamos haciendo desde ya, y en parte lo has dicho en tu pregunta. La transformación digital. La sociedad, la economía se está transformando, se transforma de forma digital. Nosotros hemos creado por primera vez una concejalía de transformación digital, que tiene un doble objeto. Uno, primero, muy interno, ponernos al día como administración, insisto, en procesos internos de tramitación de expedientes, en registro, en todo lo que os podáis imaginar que se tramita ya sin papeles en el ayuntamiento. Pero tiene una segunda vertiente, que es hacer, primero, que los servicios públicos los gestionemos con ese conocimiento de los datos que hoy en día sí se pueden obtener a través de la transformación digital, y digo datos puros y duros, de qué está ocurriendo, cómo se ve en tiempo real el tráfico, por ejemplo, para poder ordenarlo, o qué ocurre con un servicio público como con el de la recogida de basura, donde se pueden poner también sensores, como vamos a poner con fondos europeos, en los contenedores, para poder hacer una gestión más eficiente, pero tiene una derivada todo eso, que es que puede haber todo un sector donde partimos todos de cero, y ahí Córdoba no tiene nada que temerle a nadie, porque hay mucho talento y hay muchas empresas, que es todo un sector, como tú decías, de esas empresas nuevas, de esas start-ups, de esas empresas inteligentes que nacen, y que nosotros vamos a tratar de fomentar con un centro que además está ubicado en el Distrito Sur, que es el Polo Digital, en la antigua Escuela de la Normal, para que allí haya, digámoslo así, por algo que sea menos tecnológico el palabra, por así decirlo, una especie de vivero de empresas tecnológicas que puedan salir de allí, también muy ligadas a la universidad y con participación de Fundecor, creo que el día de mañana. Esas son algunas de las recetas. Luego hay otra parte que tiene que ver con los que lo tienen más difícil. Hay barrios donde efectivamente tenemos concentradas bolsas de pobreza y bolsas de exclusión. Barrios como Morera, como Guadalquivir, como Palmera, donde ahí pues quizá todo esto que estoy diciendo vaya a tener un impacto seguro, porque va a haber mucha mano de obra que va a poder salir de ahí, pero seguramente un impacto menor. Ahí la actuación tiene que ser más transformadora. En primer lugar, yo también tengo que decir que quien en sus días, que hace ya de esto tantos años que no puede quedarse nadie, tuviera la feliz idea de concentrar en barrios determinados toda la vivienda social, pues creo que tuvo un error muy profundo, francamente, porque lo que hicimos fue concentrar como ciudad bolsas de pobreza y casi de exclusión en determinados barrios que casi que se retroalimentan. Al final son barrios que están ahí absolutamente concentrados. Salir de esa situación tampoco es fácil. ¿Qué estamos haciendo? Pues trabajar con los que entendemos que saben, en este caso con la Universidad Loyola, donde tenemos un proyecto para esos barrios de innovación social, dijéramos, donde de la mano de los propios vecinos se crean grupos de trabajo para ir viendo cómo se puede ir saliendo, qué acciones formativas son necesarias, porque ahí es verdad que la herida es mucho más profunda y más difícil de cerrar. Es complicado, o sea, la verdad es muy complicado.
Y lo que estamos haciendo es casi un método de prueba y error. Hemos empezado a trabajar de otra forma, hemos empezado a trabajar con la Universidad Loyola, es algo nuevo y requerirá un tiempo para evaluar qué resultados da. Por lo menos lo estamos intentando. No puedo ser ni optimista ni pesimista en este momento, simplemente decir, estamos haciendo algo y vamos a esperar un tiempo a ver qué evolución tiene. Y bueno, y con esto, pues yo qué sé, solo doy parte de lo que podríamos hablar de empleo, porque luego, bueno, hay sectores tradicionales económicos en la ciudad que evidentemente no he nombrado, pero que son los que a día de hoy soportan el peso del empleo en nuestra ciudad y que no vamos a dejar atrás, ¿no? Hola, José María. Una preguntita rápida. Siempre hemos dicho, mi nombre es Blas Jiménez, siempre hemos dicho en Córdoba los cordobeses que vivimos de espalda al río. La verdad es que es una pena con el río que tenemos. Siempre nos comparamos con Sevilla. Yo he visto que últimamente se están haciendo algunas actuaciones tibias, por ahí por la parte del Hesperia abajo se ha puesto un corredor que lleva casi de un puente a otro, que se puede pasear y además he visto con agrado que el ciudadano enseguida lo aprovecha y enseguida anda por allí. Yo lo que quería preguntar es si está previsto más actuaciones de este tipo para darle un poquito más de utilidad, Sí. sobre todo a la parte de enfrente del río, ¿no? Pues esta es más rápida la respuesta porque es más cerrada la pregunta, así que te puedo contestar más rápido. Vamos a ver. Sí, en el corto plazo, ¿qué es lo que hay previsto? Hay prevista una actuación parecida a la que han nombrado en la otra orilla del río, pegado al Alcázar y a Caballeriza, para que haya un paseo bajo que vamos a hacer junto con la Junta de Andalucía, que conecte desde la ribera, Avenida del Alcázar, para ser exacto, hasta, para que nos entendamos, el Jardín Botánico. ¿Vale? Eso en el corto plazo ya está previsto y se va a hacer. Se va a remodelar también, en esa misma remodelación, una vez que ahora estamos actuando en la puerta sur del Alcázar, donde se va a hacer la entrada, esa avenida del Alcázar se va a reordenar por completo, para que pueda ser también más peatonal, un uso peatonal que realmente los cordobeses, digamos, se han ganado por costumbre, porque después de la pandemia aquello se abrió para que fuera peatonal y ha quedado ya casi como una costumbre, pero ahora vamos a hacer que la costumbre sea también la realidad física de esa avenida. Y luego, lo que es más preocupante, desde mi punto de vista, con el río, sobre todo ahora, es la limpieza del río en dos vertientes. La limpieza de las propias aguas del río y la limpieza de todo lo que es el auténtico bosque casi que se ha formado ahí. Respecto a la limpieza del agua, que eso sí es cosa en parte nuestra, os digo por qué. Nosotros vamos a hacer una actuación a través de la empresa de aguas, que es Emaxa, que es la creación de un tanque de... Va a haber varios, pero vamos, ahí hay un tanque de tormentas, que es como se denomina, que eso es una actuación de una infraestructura que lo que evita es que cuando se produce una lluvia en exceso, primero es un seguro frente a inundaciones y seguro también es un seguro frente a los vertidos del río. De manera que no se vierta agua al río procedente de la que consumimos o gastamos en Córdoba. Eso cuesta 10 millones de euros, para que haga una idea del calor de la inversión. Va a ir en Miraflores y, si no me equivoco, ya está en licitación la obra, si yo no me equivoco. No va a estar terminada para este mandato, también te lo digo. Sí va a estar con total seguridad, no solo iniciada, sino ya bastante avanzada. Lo que pasa es que es una obra compleja y para mayo de 2023 no va a estar acabado, pero sí ya en marcha. Y la otra parte, en Sadeco sí se está haciendo una limpieza de lo que es nuestro, que es la orilla, y estamos viendo con Confederación a ver si podemos hacer como se hizo hace unos años, porque es verdad que eso ya es cauce del río y nosotros en el cauce no podemos intervenir. El cauce es totalmente de Confederación, para que hagamos una limpieza que eliminemos mucha de esa vegetación que se ha formado, que es vegetación de arrastre. Eso realmente no tiene ningún valor ecológico. Eso es una vegetación de arrastre que se acumula, se va prolongando. Hace ya bastantes años se hizo una limpieza que quedó una visión muy limpia del río y eso pues lo abordaremos con Confederación a ver si podemos hacerlo. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias al señor alcalde por las respuestas que ha dado y levantamos la sesión. Muchas gracias.